y cada uno de los elementos puede tener pues diferentes presentaciones dependiendo de pues lo que podamos o no elegir. Por ejemplo, este elemento pues que se me queda un poquito abajo, nada más lo organizaría, lo traemos al frente y queda sobre la imagen. Si esta se rota un poco más, podemos hacer que también el texto quede, en fin, pues ya son ideas de cada quien. Esto puede quedar también en la parte frente. Y los objetos dejan de ser cuadrados o rectangulares para presentarse de una manera más agradable. Esto no afecta para nada las animaciones que le hemos hecho. Es recomendable que se les pueda aplicar estos elementos antes de animar para que coincidan pues todos los demás elementos, porque pues ahorita solo estamos trabajando los efectos de entrada, pero hay algunos otros elementos que también te pueden ser de mucha utilidad, y si lo hacemos al revés pues nos puede distraer un poco más en el sentido del tiempo. Bueno, hasta acá parece que ya todo está en orden. Vamos a revisar el clasificador de diapositivas. Tenemos pues efectos, todos los títulos, las imágenes, un fondo, y pues de esa manera podemos revisar la animación para ver cómo va. En presentación con diapositivas, que es la ficha presentación con diapositivas, tenemos un comando que se llama dentro del grupo iniciar presentación con diapositivas desde el principio. Y pues bueno, ahí nos va mostrando. Ese fue un efecto de animación. Posterior a la animación de la transición vinieron los elementos que son estos elementos. Ahí no cambió. Vamos a ver qué es lo que hice. Aquí por ejemplo el primer elemento, vamos a revisar el panel de animaciones. El primer elemento es el título. Ok, a ver, aquí tenemos ok, el primero debe ser después del anterior, y ya después de los demás elementos vamos a hacerle, por ejemplo este es con la anterior, después de la anterior. Vamos a cambiar algunas de estas características para que la inicial sí es recomendable que sea después de la anterior, para que deje la presentación de la transición, o sea, con la anterior, y con la anterior tiene un retraso. Ok, este es después de la anterior. Ok, este sería con la anterior con un retraso, y este elemento sería con la anterior después de un retraso también. Entonces a donde tuve el error, lo que me faltó, no es prácticamente un error, por eso se tiene que estar presentando en pantalla para que tengamos seguridad. Aquí por ejemplo es después de la anterior, este es, aquí no cambié nada, con la anterior, y este es con la anterior. Esos tres estaban al mismo tiempo, que sea después de la anterior, para que sea después de la animación, del efecto de animación de la transición, con la anterior, y tiene después de la anterior con el término. La 7 con la anterior, cambiamos a después de la anterior, esta sería después de la anterior, y esta con la anterior. Por último tenemos después de la anterior, este está con la anterior y después de la anterior. Vamos a darle otra revisada, presentación con diapositivas. También para ahí al final de este curso tenemos un examen, así que esta pregunta del examen, si no me cachan diciéndoles, presentación desde el principio es la tecla de función F5. No es lo mismo, muchachos, que vayamos a animaciones y que nosotros activemos este comando, porque no tiene una combinación de manera directa.
Esta es la vista previa de lo que estamos haciendo en el momento, pero ya cuando estamos y queremos ver la presentación desde el principio, desde que existe PowerPoint, en las versiones que yo recuerdo, siempre ha sido F5 la tecla de función que nos permite hacer la presentación en pantalla completa. No es lo mismo tampoco desde la diapositiva actual, porque por ejemplo si nosotros estamos aquí y queremos ver desde la diapositiva actual, entonces tenemos que presionar Shift más F5. Entonces no importa dónde te encuentres, si tú le das desde el principio o F5, la presentación inicia desde la primera diapositiva. Tiene que continuar, no estoy moviendo ninguna tecla o mi teclado. Nos debe dar el tiempo suficiente como para poderle cambiar al siguiente efecto. Ok, vamos a darle un escape. Hay algo que revisar también, que son las transiciones. Bien, las transiciones están avanzando después de al hacer clic con el mouse. Entonces la duración pues prácticamente que tenemos de cada una es de 1.50. entonces después de 1.50 vamos a probar. Aquí es 1 y 50. Bien, vamos nuevamente a F5. Ahí, y entonces le damos aplicar a todo. F5. En estas presentaciones también es importante que decidamos si conviene o no aplicarle sonido, ya que pues como nosotros vamos a estar cambiando hacia el público y todo ello, pues puede darnos un poco de problemas el sonido. El 1.50 que le apliqué aquí después de se lo teníamos que aplicar a cada uno, así que un método fácil puede ser seleccionar la primera diapositiva, Shift y clic a la última y establecerle que después de la duración, es decir, después de unos 50, te permite activar los efectos para que continúe la diapositiva, y a partir de ahí pues ya los elementos pueden ser muy fáciles de manejar. En animaciones ahí viene con lo anterior, perfecto. Entonces vamos a darle nuevamente F5 y pues bueno, ahí puede estar una persona que es normalmente el narrador o el expositor informando acerca de esto. Ahí fue muy rápida, por ejemplo, no nos permitió un poquito leerla, así que nosotros podremos indicar también, más adelante vamos a trabajar con los espacios que podemos darle para que nuestro texto se vea más exacto, y bueno, se trata de ensayar intervalos para que podamos utilizarlo. Ahorita quedó de manera prácticamente automática, pero hay configuraciones que podamos ocupar para que nosotros practiquemos la oración como orador y continúe. Ese es el video. Pues el video está un poco largo, así que mientras nosotros hacemos, por ejemplo, alguna mención de todo esto, cabe señalar que hay algunos elementos que podemos utilizar al mover nuestro mouse sobre la presentación. Por ejemplo, el punto láser para indicar algún punto en especial, o podemos dibujar mientras está la presentación. Con la pluma tienen por aquí alguna opción de colores, a lo mejor para enfocar algo, y las opciones, por ejemplo, de borrarlo para que
ser un poco más específico en la información que estamos señalando o donde queremos entrar a nuestro público. Al movernos a la parte de abajo del lado izquierdo nos aparecen todos estos elementos y bueno, pues yo aquí le voy a dar un escape para cancelar la presentación. Y bueno, pues este trabajo que nos han pedido con copiar y pegar está terminado. Aquí le voy a poner ya con video, pero de todas maneras hay algunos elementos que todavía nos falta reestructurar, seguir practicando para que las próximas presentaciones nos queden más perfectas, en el sentido de que no sea tan rápido en el modo de la lectura. Vamos a guardar este proyecto y continuamos. Bien, hemos aprendido a controlar algunos elementos. Sin embargo, en nuestro temario debemos indispensablemente trabajar con elementos de texto. Por ejemplo, yo ahorita ya tenía una presentación con texto integrado, cómo añadimos texto nuevo, cambiar los aspectos de los textos, que es algo que ya estuvimos un poquito trabajando, la alineación de párrafos, sangrías, numeración de viñetas, corrector ortográfico y las viñetas, que pues prácticamente eso es de un archivo de edición de texto, pero vamos a utilizar una presentación nueva. En esta presentación nueva hay que considerar si le cambian tema y todo eso es indistinto. Este diseño que tengo en el momento, si vamos a la ficha de inicio, el diseño que tengo se llama diapositiva de título. Basta con darle un clic en los elementos para agregar los títulos correspondientes. Título. Normalmente este se ocupa para un subtítulo y ya a partir de acá lo que habíamos hecho es seleccionar elementos y en el grupo fuente de la ficha de inicio cambiar características de formato de fuente, por ejemplo el tipo de letra, tamaños, algunos efectos, o vamos al cuadro de diálogo de fuente para que podamos darle una repasada por si no hemos trabajado con Word, que es exactamente lo mismo. Vamos a darle que esto sea en un modo versalitas, ahorita van a ver el efecto. El espaciado entre caracteres vamos a decirle que sea un espaciado expandido por unos 3 puntos. Entonces nuestras letritas toman el aspecto de mayúsculas, respetando la primera letra mayúscula y todas las minúsculas, la altura de una letra minúscula, pero con el efecto de mayúsculas. Entonces es como tener el modo de texto, todo con mayúsculas, pero respetando alturas de mayúsculas y minúsculas. Este efecto, también pregunta del examen, se llama versalitas. Bueno, los elementos que tenemos aquí como el título, este elemento que te dio aquí es un título es un texto, perdón, que se considera texto de párrafo. Por lo tanto, el grupo párrafo tiene los comandos correspondientes para controlar la posición de estos elementos, así que todo lo que viene aquí, por ejemplo, aquí vamos a ponerle título 2. Pero ¿por qué nos quedan tan separados? Vamos a seleccionar estos dos elementos o dos renglones y vamos a configurar aquí en el grupo párrafo, en el cuadro de diálogo, por ejemplo, espaciado antes de y después de. Estos espaciados pues normalmente le podemos decir que sea de 6 puntos. Vamos a ver qué hace. Ok, ahorita no hay gran movimiento. Vamos a darle uno más fuerte de 18. Que sea de está antes de, después de 18. Es que está en múltiple el interlineado y vamos a darle doble. De todas maneras nuestros títulos se tienen que alejar y cada que nosotros damos un enter pues normalmente nos deja el texto o más pegado o más cerca. Esto se parece mucho a un editor de texto. Vamos a darle control Z hasta regresarlo a la normalidad. Bueno, hablábamos aquí de nuestro aumentar o disminuir tamaño de fuente, va aumentando normalmente de 2 en 2 y lo pueden seleccionar del contorno o
sobre nuestro texto. Por ejemplo, algo que pues a lo mejor aquí no es mucho el uso es que los textos estén coloreados de letras específicas, con colores específicos, perdón. Y pues bueno, esto se hace seleccionando caracteres por caracteres. Aquí por ejemplo voy a ocupar Shift más la tecla a la derecha por el último carácter, pues nos permita hacer selecciones normales y de todo el objeto para poderlo mover. Esto aplica para objetos de texto de párrafo. Otro elemento es, por ejemplo, tengo seleccionado esto. En la ficha insertar tenemos en el grupo texto WordArt. WordArt es un texto mucho más llamativo, es el más adecuado para poner, por ejemplo, un título. Y se ocupa principalmente para textos cortos. No es recomendable que si vamos a hacer todo un conjunto de párrafos utilicemos WordArt, no es común, aunque te lo permite. Con esto vean cómo tenemos una nueva ficha que se llama formato en la herramienta de dibujo, con la cual podemos tener características. Aquí ya vienen algunas hechas, pero podemos fácilmente cambiar características de aquí con los elementos que tienen aquí, por ejemplo, todos los efectos de sombra y todo ello. Vamos a darle a transformar uno de estos elementos. Si no nos gusta mucho la posición, vamos a aumentarle el tamaño en la ficha inicio. ¿Por qué no cambia? Porque esto no es un texto de los tradicionales, es decir, no es un texto de párrafo. Esto es un texto artístico y normalmente lo vamos a cambiar con los controles de su posición o de su tamaño. También se mueve de los contornos, muchachos, no se mueve del centro, ya que al centro actúa como un texto de párrafo. Con esto podemos controlar qué tanto se va a inclinar el título. Independientemente funciona como una imagen, por así decirlo. Estos elementos son sensibles también a los comandos del portapapeles. Se pueden copiar, pegarlo y sobre pues a lo mejor hacer un efecto bonito, que por ejemplo yo lo he visto así como sombras. Ahí se los voy a enseñar rapidísimo. Nada más vamos a cambiar los colores aquí pues miren aquí, colorcillo. Y el que va al centro, bueno, el que va en la parte de arriba, es el que da el efecto como de si tuviera un efecto 3D, aunque también hay algunos elementos que se pueden utilizar en conjunto. Aquí hay dos elementos. Voy a seleccionar desde donde no haya algo que me estorbe con mi selector, de tal manera que los dos elementos aquí se ven seleccionados. En la ficha formato, grupo organizar, tengo el comando agrupar y podemos tratarlo ya a partir de aquí como un solo elemento, así que no importa que tan grande lo quieras o no, te va a dejar hacer títulos muy chulos, muy padres. Entonces esa es la gran diferencia entre un texto tradicional, un texto de párrafo tradicional y un texto hecho con WordArt, que nada mejor que PowerPoint para trabajar con estos títulos, ya que aunque WordArt también existe en Word, no se manejan tan libremente como lo podemos hacer en estas presentaciones. Bueno, vamos a agregar una nueva diapositiva, título y objetos. Aquí tenemos pues un poquito más organizada la sección relacionada con títulos. Estos elementos que les aparecen aquí no dejan de ser textos de párrafo. Hay que notar la diferencia y principalmente la van a notar porque si trabajamos con elementos Word, no te van a aparecer las opciones de cambio de tamaño que normalmente tenemos en el grupo fuente o las secciones de párrafo. Eso es estrictamente importante que lo consideremos. Por ejemplo, viene una diapositiva más aquí la cambié, solo el título.
dos objetos. Aquí estoy cambiando el diseño, no estamos agregando nuevas diapositivas. Contenido con título. Si se dan cuenta, la mayoría, creo que todas las diapositivas nuevas vienen incluido con un elemento de un texto que va relacionado con los textos de párrafo. Entonces los elementos que podemos agregar pues de manera adicional están en la ficha insertar. Dentro del grupo texto, pues algo que les voy a recomendar que le echen un vistazo a todas las características que puede ser, porque quedan muy padres los títulos o algunos textos que podamos escribir con Word. Casi siempre utilizamos el primero y pues luego nos vamos con las opciones de poderlo formatear, y recordar también que los efectos de Word tienen nombres poco usuales. Por ejemplo, este se llama relleno degradado, azul énfasis 1, reflejo, que para las personas que vamos a hacer certificaciones a través de Microsoft, pues eso es muy importante también que lo ubiquemos. Pues ya que vamos en esta parte, vamos a cerrar este archivo, control F4, no voy a guardar los cambios. Vamos a abrir el archivo de formas. Con este vamos a verificar algunos comandos muy interesantes, aunque hemos visto algo relacionado. Esto lo vamos a aplicar a los objetos. Dentro de nuestros textos vamos a utilizar los comandos típicos: copiar, duplicar, mover, o que es lo mismo copiar, cortar. La distancia entre los objetos que podemos tener, que les cambiemos tamaño, volteemos, giremos, los alineemos y distribuyamos, así como ordenar los objetos o eliminarlos. Entonces, la presentación, que se llama formas, pues nos pide aquí insertar un conjunto de formas. Cuando diseñen una forma, si ustedes presionan Shift, lo dejan presionado mientras hacemos el trazo, nos va a permitir generar el objeto de una manera que queda en un modo cuadrado. Control Z. Si yo decido insertar una forma, que también aquí en la ficha inicio está el grupo dibujo, aquí también están las formas, y con eso también podemos generar. Si ahí lo hago sin Shift ni nada, pues me parece algo más un poco más distorsionado. Entonces, mientras queramos objetos totalmente rectangulares, me refiero al área, no es porque esta carita sea rectangular, me refiero a que este contorno o perímetro sea cuadrado. Hay que apoyarnos mientras trazamos con la tecla Shift, así mantenemos la proporción entre ancho y alto. Pues nos piden dibujar 5 objetos, los objetos que ustedes quieran, que en este caso, bueno, se están refiriendo a las formas. Y hay algunos elementos muy padres, por ejemplo, que tienen este icono, este nodo amarillo, con el cual pueden hacer una modificación en la forma, porque es exclusivamente, por ejemplo, para llamadas. Por eso tenemos categorías como formas, las que usé recientemente, rectángulos, la flecha de bloque, llamadas, etcétera. Bueno, ya inserté 5 formas. Nos piden 3 formas más y vamos a escribir en ellas. Pues 3 formas más, vamos ahí a escribir. Por ejemplo, en un rectángulo, a diferencia de que si lo trazo con Shift se convierte en un cuadro, un triángulo, se me ocurren estos. Al necesitar escribir sobre estos elementos, vamos a darle clic derecho y podemos dar o ocupar el comando modificar texto. Pues bueno, ahí estamos agregando modificar texto. El texto que está dentro de la forma es un texto que corresponde a los textos de párrafo, así que no es lo mismo que nosotros queramos alinearlo. No se va a poder de manera directa por los métodos tradicionales, pero podemos ocupar el Word para que quede perfectamente alineado al centro, si es uno de los efectos que quisiéramos. Bueno, tomando esto, pues aquí nada más podemos alinear en la parte
superior, independientemente de la forma, pues ya nosotros hacemos lo correspondiente. Modificamos el texto como un texto de párrafo normal, es sensible a las características del grupo fuente. Negrita, vamos a darles este efecto ya. Entonces, bueno, pues de esta manera podemos escribir sobre ella. Si nosotros dejamos seleccionado el objeto y directamente tecleamos, también nos permite escribir en la forma. ¿Ok? Entonces, aquí pues por ejemplo tenemos que darle los centers correspondientes por si se llega a pasar de la raya. Vamos a darle clic derecho, modificar texto es el mejor método para que respete el área y no se salga el contorno. Pues todavía se me sale por la forma que tiene el triángulo, es decir que escribiría hasta acá y continuaría en la siguiente línea. Ahora vamos a darle control Z a esta para que vean que el mejor método en el caso de utilizar texto sobre las formas pues es no se salga. Aquí le podemos dar Enter para cambiar los espacios y darle en la ficha de inicio. Aquí, a contrario de los párrafos, el texto pues sí se puede múltiple. El tamaño que tengo es 54, entonces el múltiple lo vamos a dejar en 40. A ver si no. Exactamente, perdón. 40. Para que esto se pegue un poquito más. Como el tamaño de mi letra es 54, el espacio que te deja entre esta línea y la próxima es de 40. Entonces le da espacio al palito de la L y ahí nos queda, ¿no? Ya dependiendo de las características que podamos agregarle, perdón, ese es acá, pues nos queda mejor. Le vamos a quitar el contorno en contorno de forma sin contorno. Bueno, ¿qué pasa con los elementos cuando los queremos copiar o duplicar? Si yo arrastro con control hacia otra posición, me va a permitir cambiar, generar una forma igual a la que moví. Si yo me apoyo con Shift y la muevo, entonces me mantiene en recto. Por ejemplo, aquí lo estoy moviendo de manera horizontal y de manera vertical, entonces no me permite hacerlo de manera diagonal y así me permite mantener una posición de los ejes X e Y, por así decirlo. Vamos a seleccionar ahí me apoyé en una esquina con Shift para que no pierda la distorsión. Este elemento lo voy a copiar y lo voy a copiar, y los tres vamos a hacer que tengan la misma distancia. Ahí me apoyé con Shift más clic a cada uno de los elementos. En la ficha formato, grupo organizar, tenemos alinear y podremos distribuirlos de manera horizontal y con eso tienen la misma posición. Que uno estuviera más abajo, otro más arriba, etcétera. Entonces seleccionamos uno, Shift, Shift, más clic a cada uno, alinear, alineamos de manera al medio y listo. Si queremos que tenga más espacio, por ejemplo desde acá y sea el término, entonces Shift a cada uno con nuestro clic correspondiente y los distribuimos de manera horizontal. La distribución horizontal quiere decir así, en modo acostado, y si nosotros necesitáramos que fueran, hay que perder la selección de aquí para acá y alinearlos, entonces seleccionamos Shift presionado todo el tiempo y clic a cada uno de los elementos, alinear, alineamos de manera vertical y distribuimos de manera vertical.